En el corazón de Venecia se levanta un palacio frente al mar. En su interior, los grandes salones reverberan con los triunfos del imperio, mientras que las cámaras de tortura hacen eco de actos más oscuros. Los hombres más poderosos del mundo se convierten en prisioneros de su propia jaula de oro aquí, en el Palacio del Dux, en Venecia. En la semana anterior a la Cuaresma, las calles de Venecia celebran el carnaval. En su apogeo, los ciudadanos aventureros como Marco Polo viajaron al otro lado del mundo para ofrecer amistad a déspotas orientales como Kublai Khan. Detrás de los juerguistas, aún se yergue un recordatorio de aquellos días de gloria. El palacio que una vez fue el punto de apoyo del gran imperio del mar. Este es el Palacio del Dux, construido para albergar a una larga línea de hombres que ocupaban una de las más extrañas sedes de poder jamás concebidas. Elegido para gobernar por un numeroso consejo, el Dux usaba en su cabeza algo menos que una corona. Se le llamaba corno y simbolizaba un cargo severamente restringido por una nobleza temerosa de monarquías y siempre celosa del equilibrio de poder. El sistema daba resultado. Durante 1000 años ningún hombre ejerció poder absoluto, dándole a Venecia el nombre de la Serenísima, la más serena república. Pero el reinado del Dux era todo menos sereno. Bajo uno de ellos, en 1202, Venecia llegó a un momento crucial. Su nombre, Dux Enrico Dandolo, 88 años, encorvado y ciego. Europa se había acostumbrado a líderes venecianos de poder limitado, pero ninguno tan listo. Puesto que Dandolo estaba a punto de usarlos para transformar su serenísima república en la rutilante capital de un tercio del mundo conocido. Venecia empezó como una ciudad de refugiados. Las invasiones bárbaras del siglo V llevaron a los ciudadanos romanos a las márgenes pantanosas del Adriático. Mientras que el fango y la malaria mantenían a los bárbaros a raya, los venecianos aprendieron el asombroso arte de construir sobre el agua. Sin un soporte arquitectónico en el cual apoyarse, clavaron pilotes de roble en el fango movedizo e inundaron los canales de en medio. 60 iglesias e innumerables casas se desplomaron sobre la laguna antes de que los venecianos adquirieran práctica. Los constructores de barcos de la ciudad resultaron tan ingeniosos como sus arquitectos. Pronto, los mercaderes de Venecia se estaban aventurando al Egeo y más allá.
Sus mercados estaban saturados de frutos del Adriático, seda y especias del Oriente. Mucha de su riqueza provenía de una beneficiosa tregua con los musulmanes, un arreglo que molestó a la Europa cristiana, que vaciaba sus arcas organizando cruzadas. Pero Europa se tragó su orgullo. Los caballeros franceses necesitaban barcos venecianos para otra cruzada. Así, en 1202, no tuvieron más remedio que adular al dux Enrico Dandolo. Venimos en nombre de los varones de Francia, dijeron. Os imploran les proveas barcos para que puedan cruzar los mares. Dandolo replicó como solo un veneciano podía hacerlo. ¿En qué términos? El artero dux entonces los persuadió para que fuera él quien guiara el ejército, pero aún necesitaba la aprobación de la República. Desde el púlpito de su basílica, Dandolo representó el papel de un humilde servidor público. Soy un hombre viejo y enfermizo, pero no veo que nadie pueda guiarlos como yo, que soy su señor. La aprobación fue resonante. Con Dandolo a la cabeza, la flota navegó, pero nunca llegó a Tierra Santa. Otro trofeo se volvió más atractivo. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Un contendiente para su trono buscó la ayuda de los cruzados en una batalla de secesión. Dandolo olió ganancias y una oportunidad para vengarse. La leyenda cuenta que aquí fue cegado. Sus barcos viraron al norte. En el ataque que siguió, algunos cruzados enloquecieron en una orgía de pillaje y saqueo. Otros observaron horrorizados. Los cristianos estaban matando cristianos, y los venecianos calmadamente calcularon su parte del botín. La mayor parte del botín fue traído aquí, a la Basílica de San Marcos, la iglesia del Dux. La basílica, una de las más antiguas partes del palacio, ilustra la inclinación de Venecia por objetos orientales y su afán de robar lo que no podía comprar. Ya que esta iglesia fue construida para albergar el hurto más sagrado de todos, los restos del santo patrono de la ciudad, Marcos el Evangelista. En el año 828, los mercaderes venecianos sacaron de contrabando su cuerpo de Egipto, ocultándolo debajo de gruesas lonchas de cerdo, para que los agentes aduanales musulmanes no registraran la carga minuciosamente. El más famoso de los botines bizantinos son los 4 caballos despojados del famoso hipódromo de Constantinopla. Ahí habían estado enganchados a un carro, pero en Venecia los dejaron libres para adornar la fachada de la basílica. El simbolismo no pasó inadvertido para el resto del mundo. Venecia ya no sería dominada. Había robado medio imperio. Ya no era solo un próspero puerto. Venecia ahora era un imperio en sí. Desde el siglo IX, el Palacio del Dux se yergue donde el gran canal de Venecia desemboca en el Molo, la laguna.
No fue sino hasta los 1340 cuando el palacio empezó a tomar su forma actual, con la construcción de la fachada dominando el molo. Desde la muerte del gran Enrico Dandolo, el poder del Dux de Venecia se fue debilitando y esta ala del palacio empezó a albergar a multitudes de burócratas. La mayor parte de la nueva ala fue ocupada por el Salón del Gran Consejo, el cuerpo gobernante supremo de Venecia, compuesto de toda la aristocracia. El Gran Consejo no reparó en gastos para contratar a los mejores artistas de Europa. Desde su trono, el Dux supervisaba las obras. Cada uno de sus movimientos era controlado por una falange de consejeros. Al frente, hasta 3000 aristócratas atiborraban la gran cámara debatiendo y votando a favor de su creciente control sobre los asuntos de Estado. Muchos dux protestaron, pero solo uno se rebeló. En 1354, una ominosa bruma acompañó la ascensión de un nuevo dux, Marino Faliero. Después de que el Consejo lo forzó a ceder más poder, Faliero sufrió otras humillaciones. Uno de los nobles compuso un poema obsceno sobre su esposa. El Consejo rió. Faliero no. Calladamente conspiró para matar a todos y declararse príncipe de Venecia. Pero los espías del Consejo se enteraron. Nadie, ni siquiera el Dux, amenazaría su supremacía. Al final, Faliero perdió el corno y la cabeza. Los restos fueron colgados de la parte superior de una escalera de mármol. En su gran salón, el Consejo infligió un castigo ejemplar a la osadía de Faliero. Entre los retratos de los dux más cooperativos, uno está cubierto de negro. Este es el lugar de Marino Faliero, decapitado por sus crímenes. Al otro extremo de esta ala está la gran arcada gótica conocida como Porta de la Carta, la puerta de papel. Aquí, un solicitante podía contratar a un escriba para que redactara su apelación en lenguaje burocrático. Petición en mano, subía la escalinata gigante. Un hombre que no hacía alusión a su tamaño, sino a las figuras de Marte y Neptuno en la punta. En este descanso, cada nuevo dux era investido de su cargo. Al entrar en el palacio, los visitantes importantes eran admitidos en el magnífico salón colegiado, donde podían contemplar obras de Tintoretto y Veronés, y posiblemente ser recibidos por el dux mismo. En el Salón Allende reinaba un senado cada vez más envalentonado. Con el dux de Yude, los nobles intentaron volver su atención al control del público con edictos que a veces rayaban en lo ridículo. Se determina que ninguna prostituta que vive en Venecia puede vestir de oro, plata o seda, y tales mujeres no pueden usar collares, perlas o sortijas, ya sea en las orejas
o en cualquier otro lugar imaginable. En fiestas nupciales no podrá ser servido más de un platillo de carne asada o hervida. En todos los banquetes queda prohibido truchas, pasteles y cualquier cosa que se haga con azúcar. Semejantes edictos fueron recibidos con desdén. Venecia se divertía demasiado como para ponerles atención. Pero había un cuerpo gobernante dentro de los escondrijos más oscuros del palacio al que no se atrevían a desairar. Uno cuyo poder estaba cubierto de misterio y cuyas deliberaciones eran cuestiones de vida o muerte. La Serena República debía su longevidad no solo a un agudo sentido de los negocios, sino a una vigilancia que rayaba en la paranoia, personificada por un tiránico grupo conocido como el Consejo de los 10. Alimentados por una red de espías, sus asesinos aterrorizaban no solo a Venecia, sino a toda Europa. Algunas acusaciones llegaban anónimamente. Eran introducidas en ranuras llamadas bocas de leones, que se encontraban por todo el palacio debidamente señaladas para denuncias secretas. La información era procesada a través de pasajes ocultos y cuartos oscuros. Sin la carga del escrutinio público, los juicios, incluso las vidas, eran decididos con fría eficiencia. Algunos condenados eran encerrados en sofocantes prisiones en el ático, otros en calabozos en el sótano. Y otros eran llevados a sus celdas por un pasaje llamado el Puente de los Suspiros. En esta prisión los condenados grababan su desesperación en piedra. Dios me defienda del hombre en quien confío, que del hombre en quien no confío yo me defenderé. Otro decía simplemente, aprende a sufrir. En 1755, la prisión recibió a su más famoso huésped, soldado, espía, diplomático y amante, Giacomo Casanova. Acusado de herejía, fue traído a juicio ante 3 hombres más temibles aún que el Consejo de los 10, los inquisidores del Estado. En celdas adyacentes a la cámara de tortura, aquellos que esperaban su turno ante los inquisidores eran sometidos a un escalofriante adelanto de los procedimientos. Los inquisidores sentenciaron a Casanova a 5 años. Convencido de que extenderían su sentencia a cadena perpetua, si no es que a pena de muerte, Casanova planeó su huida. Una noche escapó de su celda e hizo unas espectaculares maniobras por los techos del palacio hacia la libertad. En barco, huyó a Francia, donde reasumió una vida de excesos desenfrenados. Para entonces, Venecia misma se parecía mucho a su corrupto Casanova. Los países europeos rompieron sus monopolios comerciales y socavaron su poder político. Venecia dejó de ser una potencia considerable y pareció satisfecha con despilfarrar sus riquezas en fastuosos espectáculos.
El papel principal del Dux ahora era el de testaferro. Prácticamente se convirtió en prisionero de una jaula de oro. Sus cartas eran censuradas, su contacto con extranjeros restringido y solo podía abandonar Venecia acompañado de guardias. Desde Francia, Napoleón Bonaparte observó lo que había sido de Venecia. Declaró: «Es la más hermosa sala de recepciones en Europa», y envió tropa a conquistarla. El 12 de mayo de 1797, en la Cámara del Gran Consejo, el 120º y último dux se quitó el corno y declaró: «No lo necesitaré más». Pocos pueden llegar al Molo, contemplar el gran palacio y no estar de acuerdo con el poeta que escribió hace 500 años: «En tanto los claros cielos contengan estrellas, en tanto la raza humana lleve adelante sus generaciones sobre la tierra, el esplendor de los venecianos será celebrado por toda la eternidad».